Ayer abordamos el tema de Reinfo. Por supuesto, nosotros en el programa salíamos al aire y todavía el tema no ingresaba al debate, al pleno, no se iba a votar. Al final se aprobó un año más Reinfo. Lo que no se aprobó fue el regreso de los 50.000 que fueron en su momento evaluados y separados de este registro. Pero durante la conversación con el exministro del Ambiente de la gestión de la presidenta Boluarte, nos llamó la atención que se criticara la manera en que había sido separado de sus funciones o la renuncia de una persona que aparentemente fue clave en la exclusión de esos 50.000 mineros, en la depuración de ese Reinfo. Estamos hablando del señor Máximo Rodolfo Gallo, exfuncionario, para ser más precisos, exdirector general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Así que llamamos al señor Gallo y él se encuentra con nosotros esta noche para contarnos cuáles fueron los motivos finalmente de esa salida suya de un cargo después de haber hecho esta depuración que tanta controversia trajo y que además sabemos en el Congreso se impulsaba la reincorporación de estos mineros que ya habían salido de Reinfo. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Mávila, un gusto estar contigo. No, al contrario, gracias. Nosotros dábamos cuenta ayer de algunas declaraciones que usted había ofrecido también a un portal, al portal que dirige la periodista Graciela Villasís, sobre los motivos de su renuncia. Pero por favor quisiéramos que él comparta con nuestra audiencia parte de esas razones, porque estuvo un tiempo corto en la segunda oportunidad que usted regresa el 31 de octubre. Así ¿no? es. Y está únicamente unos días. Un mes. Y lo que usted le dice al portal que dirige Gabriel Chela Villasís es básicamente que no tuvo ni siquiera la oportunidad de hablar con el ministro. ¿Cuáles fueron los motivos que le dieron, si es que le dieron algún motivo? Que justamente ese es el gran problema. No me dieron ningún motivo, ¿no? Desde mi llegada el tema fue bastante raro, ¿ya? Porque el día 26 de octubre yo recibí una llamada de una persona que había trabajado conmigo antes, el 2017. ¿Ya? Yo he sido director de formación minera desde el 2017, hace buen tiempo. Y una persona que trabajó conmigo en esa época me dice, estoy en el Ministerio de Energía y Minas y están desesperados porque no encuentran a quién poner en este cargo que todos sabemos que es importante por la coyuntura en que estamos, ¿no es cierto? Es el tema más importante de la minería en este Perú, en este momento en el Perú. Entonces, yo les he dicho que eres tú la persona indicada porque tienes toda la experiencia, has trabajado. Yo soy el que ha formalizado 5.000 mineros en el país, cosa que nadie ha hecho. Lo he hecho yo en el 2017, ¿ya? Pero bueno, entonces le dije, yo con gusto de colaborar. Claro que sí, yo estoy interesado porque es un tema que a mí me apasiona y yo creo que es importante para el país y que conozco. Pero le dije, yo con gusto, ¿no? Entonces dígame. Antes de continuar escuchándolo, quisiera que haga algún disclaimer con relación a si tiene usted algún vínculo, algún interés aparte, alguna relación. Es decir, ¿de dónde viene este conocimiento suyo? ¿Es exclusivamente por experiencia? Por experiencia, porque como le digo, desde el 2017 yo ingresé a trabajar en este tema. Trabajé con mucha fuerza. ¿En el Estado? En el Estado, sí, en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Fue la primera vez que asumí este cargo. Mire usted, no sé si podemos ver este cuadrito, demuestra lo que pasó. Y mira cómo estamos ahorita, por eso es que estamos tan mal en este proceso. En el 2017 que yo entro, había solamente... 2017 empieza Reinfo, ¿no? El Reinfo empieza en el 2012. Correcto, 2012. Del 2012 al 2017 hubieron 5 años. Habían 72.000 mineros para formar y se habían formalizado 200. 72.200 en 5 años. Ya. Yo ingreso y en el año 2007 y en el 2008 hemos subido a 5.000 en un año. Claro, 3.290 en 2017 y 2.966 en 2018. Imagínense, 3.500 en un año. ¿Ya? Y después mire cómo hemos estado. Baja. Y mire ahora, no más de 100 mineros al año. Entonces, está terrible. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La pregunta sería para el público, sobre todo cuando se trata de un tema tan complejo, que usted nos cuente por qué cree o cómo explica esa curva. Hay un tema, evidentemente, de una mala gestión, ¿no es cierto?, pública, de los gobiernos regionales y también del ministerio que no ha sabido impulsar el tema. Y también hay un tema muy serio de que el 95% de los mineros no tienen una concesión minera. Entonces trabajan en una concesión de un tercero. Sí. Y el tercero tiene que darles un contrato, si no, nunca se van a poder formalizar. Es lo que explicaba el señor Franco Becker el día de ayer. Eso es cierto, nunca se van a poder formalizar si es que no hay un contrato.
Entonces, tiene que hacerse un trabajo muy fuerte y muy potente, tanto con los titulares como con los mineros, para lograr el acuerdo. Nosotros en el 2007 logramos mucho. Y ahora teníamos un plan urgente, yo le llamaba el plan urgente de formalización, que ya estábamos avanzando bastante bien. Y yo tenía previsto que a julio del próximo año íbamos a tener por lo menos unos 10.000 mineros formalizados. Y a diciembre del próximo año, unos 15.000 mínimo. Ya estaba eso definido y garantizado. Y yo dije, por eso me están llamando al ministerio, porque saben que yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, pero lo chistoso fue que cuando me dijeron a mí, oye, para venir, y yo dije, ok, yo con gusto voy, ¿no? Dime con quién me reúno, ¿no? Con el ministro para explicarle. Mire, pasaron 4 días desde que me llamaron y nunca más me volvieron a llamar. Y el 31 de octubre me llaman por teléfono unos amigos, me dicen, te felicitamos. ¿Por qué? Le digo. ¿Cómo que por qué? Has sido elegido. Pero nunca me habían llamado para hacer una reunión ni nada, y sin embargo, ¡pum!, aparezco como en el cargo, el 31 de octubre. Ya. Rarísimo, ¿no? Que ni siquiera el ministro o alguien tiene conmigo para conocerme. Yo ni lo conocía ni me conocía. Sin embargo, me ponen en el cargo. Dije, bueno, ok, pasó, ¿no? Pero ese mismo día, a las 6 de la tarde, recibo un documento que decía que se me cesaba el cargo. El mismo 31 de octubre. 31 de octubre, firmado también por el ministro. El ministro que me había convocado y que me había puesto en el cargo a las 6 de la mañana en el Peruano, en la tarde... Estamos hablando de qué ministro. El 31 de octubre, del ministro de Energía y Minas actual, ¿no? ¿El actual ministro? Sí. El que no se presentó en el Congreso. Así es, él. Entonces, a mí me pareció, ¿qué pasó? No dije yo, me dije, oiga, eso es una falta de respeto. ¿Lo llamó al ministro a usted? Yo, en ese momento, cuando me entero del tema, ¿no? Yo fui en la mañana, cuando me convocan, yo fui en la mañana y me presenté a su despacho y decirle, señor ministro, acá estoy para trabajar, quiero explicarle lo que quiero hacer. No, en ese momento no lo puede entender el señor ministro. Vaya usted nomás y ya después vemos. Y en la tarde recibo este cese, ¿no? Entonces yo dije, esto es una falta de respeto, ¿no? O sea, yo tengo una experiencia profesional, yo soy un profesional, y yo no puedo pensar que en la mañana me convocan y en la tarde me votan, ¿no? Entonces le dije, yo no me muevo de acá hasta no hablar con el ministro, ¿no? Finalmente... nunca hablé con el ministro, hablé con el asesor del ministro y me dijo, no, señor Gallo, disculpe, había un error, ya lo dejamos y el próximo lunes conversamos. Ok, ya. Voy el lunes a conversar con el ministro y me dicen, no, ahora no lo puedo atender. Bueno, y la secretaria general me dice, señor Gallo, no se preocupe, siga trabajando usted, ya vaya. Ok, me puse a trabajar. Esperando que el ministro me llamara, porque es un tema tan importante y yo tengo que explicarle qué es lo que quiero hacer, ¿no? Mínimamente, y espero yo que él esté interesado en el tema. Bueno, hasta el 3 de diciembre que yo fui cesado, nunca hablé con el ministro. El ministro nunca me recibió para saber qué cosa quería yo hacer con el tema. Se me pareció rarísimo, ni ¿no? tampoco para explicarle los motivos de su salida. Menos. ¿No? Entonces, eso es rarísimo, me parece a mí, ¿no? Correcto. Ahora, usted sale, en efecto, el 2 de diciembre, pero lo sucede alguien. ¿Quién está en el cargo? En este momento, yo tengo entendido que han puesto a uno de los otros directores del viceministerio, que es el director de promoción, ¿no? Ya. El señor Walter Sánchez, ¿no? Que es un excelente profesional, pero que de minería en pequeña escala no lo sabe nada, pues. Claro. ¿No? Porque él trabaja promoción de la minería grande. O sea, él lo que hace es promover que las grandes empresas mineras internacionales vengan al Perú a invertir. ¿No ¿Ha denunciado usted una influencia en el Ministerio de Energía y Minas del congresista Illich López? No. ¿No? No. Lo que yo he dicho es que hay una persona en el ministerio que después los periodistas han dicho que está muy vinculada con este congresista Illich López. Pero ¿Es asesor? Es el asesor, así es. Estamos hablando del señor Mario López Tejerina. Así es. Correcto. Él es el hombre fuerte del ministerio. Acaba de llegar, tiene historia ahí. ¿Qué sabe usted como para decirnos qué significa el hombre fuerte? Yo lo conocí en el ministerio ahora y se presentaba él como el asesor del ministro, ¿no es cierto? Y él hablaba y yo nunca hablé con el ministro, solamente hablé con él, ¿no? ¿Qué sabe del señor Mario López Tejerina? Lo único que sé yo es que él me preguntaba qué es lo que iba a hacer, yo le explicaba todo el plan que tenía
y le decía la importancia de trabajar en todas las regiones. Este tema de la formalización minera requiere de un trabajo de campo muy fuerte. Tenemos que estar en el campo con el minero, acompañar al minero, ver cuáles son sus problemas y ver cómo lo ayudamos para que se pueda formalizar. Si no, nunca se va a poder formalizar. Que tenemos que estar con ellos. Entonces yo le decía, necesitamos equipos técnicos en cada región para trabajar y para que eso se mueva. Y me decía, ok, pero después en un momento, me dice, hace unas 2 semanas, me dice, ¿sabe qué, señor Gallo? Creemos que no va a ser así. Ahora vamos a cambiar radicalmente el tema y todo el tema de la formalización minera vamos a tercerizarlo a empresas privadas. Yo me quedé sorprendido. ¿No? ¿Eso le dijo esta persona? Esta persona, así es. Mario López. Entonces, ¿por qué cree que lo sacan? Porque yo decía que era imposible que hiciéramos eso. Tenemos un equipo de trabajo en el ministerio especializado en el tema. No existe una empresa en el Perú especializada en formalización. ¿Usted diría que a usted lo sacan porque no había una voluntad realmente de formalizar? Yo creo que sí. Y que la historia de la empresa privada para que haga ese trabajo era una suerte de excusa. Yo creo que sí, ¿no? O es una excusa o es una... Porque es muy difícil contratar a una empresa que formalice mineros. Bueno, nadie ha escuchado eso. No existe una empresa que se especialice en eso. No existe, ¿no? Pero, y además, ¿qué tenía que hacer? ¿Usted diría que hay intereses? Es evidente, ¿no? Intereses es evidente, de la minería que no se quiere formalizar hoy con influencia en el Ministerio de Energía. Yo creo que hay... ¿A través de esta persona? Mire, yo pienso que hay una ignorancia muy grande de la realidad peruana y de la minería en pequeña escala. Estos señores no saben nada del tema. Es evidente, este señor que yo le digo viene del mundo eléctrico. No viene del mundo minero. Entonces no conoce. Usted ha dicho, y ahí sí cito al portal, ¿no? Que el señor... el portal Territorio Tomado es el nombre, sí, durante esta breve entrevista, que el MINEM no era conducido por el ministro ni por el viceministro, sino por este asesor externo que no ocupa ningún cargo. Bueno, yo no sé si no ocupa ningún cargo. Él es asesor, ocupa un cargo de asesoría, ¿no? Pero no tiene un cargo ejecutivo, no es un viceministro. Es decir, no es un ministro. ¿Tercero? ¿Está dentro de la planilla? ¿Está dentro del organigrama? Yo imagino que está dentro de la planilla, correcto. Es un asesor, ¿no es cierto? Ya. Ni siquiera es el jefe de gabinete de asesores, es un asesor más. Dice, todas las decisiones relevantes relacionadas con la formalización minera, un proceso clave para ordenar la minería informal, pasaban por Mario López Tejerina. Así es. Ahora, resulta que Mario López Tejerina es asesor del congresista Ilich López. ¿Usted supo en algún momento de la presencia del señor Ilich López, de alguna influencia en el ministerio? Francamente no. Francamente no. Yo no tenía conocimiento. O sea, evidentemente se sabía, o sea, se discutía mucho ese tema, la prensa lo mencionaba, ¿no? Sí. Pero yo de manera directa nunca tuve una relación ni con el congresista. ¿Usted considera que fue una piedra en el zapato, un obstáculo? Evidentemente sí, ¿no? Porque, o sea, si yo estaba con toda una estrategia de trabajo para formalizar mineros, para formalizar a 15.000 mineros, ¿no es cierto? Y teníamos que trabajar en las regiones con un equipo de trabajo técnico, ¿no es cierto? Ellos lo que querían era hacer negocios con empresas. ¿No? Entonces, yo ¿Intereses políticos? No sé, de repente. ¿Intereses económicos? Evidentemente. A ver, explíquenos eso. Es que, a ver, o sea, si yo no quiero que el Estado sea el que haga las cosas, si lo haga una empresa privada, que no existen empresas privadas especializadas en este tema, pero yo le voy a dar a una empresa, además, una empresa que va a tener que contratar abogados, ingenieros, articuladores, oficinas, ¿no es cierto?, computadoras, ¿cómo se llama?, camionetas para ir al campo, o sea, eso no va a costar poco, ¿no es cierto? ¿A eso se refiere con hacer negocios? Lógico, pues, o sea, ¿no? O sea, si yo le voy a hacer que alguien haga todos esos gastos, ¿no es cierto?, para formalizar, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién es esa persona, quién es esa empresa que va a hacer esto? ¿Y quiénes quieren hacer negocios? Así es. Le pregunto yo a usted. Eso es lo que yo también quisiera saber, ¿no? Y no tiene lógica además porque, mire, solamente en el volumen de lo que se gastaría, serían 4 o 5 millones en cada región para hacer esto, ¿no? Tendría que hacer además con un concurso público, ¿no es cierto? Una licitación o algo por eso. Y un concurso público para un monto como ese se va a demorar 4 o 5 meses, ¿no es cierto? Y 4 o 5 meses este gobierno ya está de salida. Entonces hemos perdido 5 meses sin formalizar mineros.
Yo le decía, eso es absurdo, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ellos estaban muy interesados en el tema, ¿no? Es evidente. No me dejaban viajar. Prohibieron que viajara. Oye, le digo, ese es mi trabajo, yo tengo que ir a hablar con los mineros. Yo converso con los mineros me buscan. Doctor Gallo, ¿cómo hacemos? Yo quiero que le explique al público, porque hay una diferencia y una discusión que se ha polarizado en cuanto al tema de Reinfo. Y es que quienes defienden la prórroga señalan que hay que atender, que esto es una actividad milenaria en el Perú, que la minería ancestral, que hay familias que dependen de esta actividad y que estamos colocando a todos en el mismo saco. Quienes están en contra consideran que el sistema ha fracasado, que hay que promover una ley MAPE, pero que además hay intereses de la minería ilegal. Las dos cosas son completamente ciertas. Las dos cosas son ciertas. O sea, es muy cierto que hay una gran cantidad de pequeños mineros que... ¿Se atrevería usted a decir cuántos? ¿No? Mire, por lo pronto, de los 31.000 mineros que están en este momento en el Reinfo, por lo menos el 90% son mineros que sí quieren y sí pueden formalizarse. Y debemos apoyarlos. Por lo menos el 90%. Son los 30.000, definitivamente son buenos mineros que quieren hacerlo y quieren hacerlo bien. Y el Estado tiene que tratar de apoyarlos. Eso ¿Y qué evidente. necesita hacer el Estado para apoyarlos? ¿Qué no ha hecho hasta ahora? ¿Qué no ha hecho hasta ahora? Sí. No los ha acompañado en sus requisitos básicos. ¿No es ¿Qué cierto? son? Que son un instrumento de gestión ambiental bien hecho. Lamentablemente ha habido un Porque negocio, algunos dicen que el Estado pide demasiado, que ellos no pueden realmente llegar a eso. No es tanto así. No se pide tanto tampoco. Son 5 requisitos nada más, que son ¿cómo se dice? Expediente técnico, un instrumento de gestión ambiental, tener la concesión, y si no tienes la concesión, tener un contrato con el concesionario, tener el terreno superficial, porque una cosa es lo que está en el subsuelo y otra cosa es el terreno superficial, pero el terreno superficial puede ser de otra persona también, ¿no? Tener un contrato con el dueño del terreno superficial y una declaración jurada de que en esa zona no hay restos arqueológicos. Nada más, son 5 requisitos. Los más complicados son, evidentemente, la titularidad de la concesión, porque no todos, el 90% no son titulares, y ahí está el problema principal. Y el segundo es el IGAFON, que es un instrumento de gestión ambiental que no es muy complicado, pero que lamentablemente ha habido un mercado negro con esto. Y han habido muchos consultores que le dicen, yo te hago el IGAFON, y le han hecho unos IGAFONes muy malos. Y cuando iban a hacer, ¿no es cierto?, evaluados, decían, oye, esta es una porquería, ¿no? Entonces, ese tema es lo que ha fracasado y eso es lo que empezamos a trabajar nosotros. ¿Qué opina usted de cuando hablábamos con el señor Becker el día de ayer? Él nos decía también que todo el país prácticamente está tomado por las grandes mineras, las grandes concesiones, y que no hay espacio y que por lo tanto debería establecerse un plazo de 5 años, y si en 5 años no se cumple con la explotación, estas concesiones deberían revertir al Estado. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto? Eso es un mito absurdo, ¿no? Del 100% de mineros en el Reinfo que no tienen una concesión minera y están trabajando en una concesión de un tercero, el 70% trabaja en una concesión de otro pequeño minero. Solamente el 23% trabaja en una concesión de una gran minería. O sea, que eso de que la gran minería son los desgraciados es falso, ¿ya? O sea, eso es un tema político. ¿Se puede convivir? ¿Usted diría que se puede convivir en el Perú? Ya tenemos muy buenas experiencias de gran minería conviviendo con pequeños. Tenemos Pan American Silver, muy bien trabajado, ¿no? O sea, en el norte hay varios. Nosotros, justamente a raíz de este problema, identificamos a las 12 empresas más importantes titulares de concesiones que tienen Reinfos en sus territorios para convocarlas. Por favor, conversen con el minero y tratan de llegar a un acuerdo. De las 200 empresas ya nos hemos reunido con 80. De las 80, 56 nos han dicho que sí, que van a conversar, lo cual significa que son 4.000 mineros que van a poder formalizarse. Y si entonces yo le preguntara, sí se puede. En base a la experiencia que usted tiene, la gran pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿por qué aumentó tanto la minería ilegal en el Perú? Por el precio del oro. Por el precio del oro. O sea, en este momento el oro está en tal precio que todo el mundo quiere meterse a la minería. Y también porque el narcotráfico vio en la minería una buena fuga. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? Que hay mucho dinero del narcotráfico que está entrando a la minería para blanquearse. Entonces, muchos narcotraficantes están metiéndose, ya no solamente a comprar oro, sino están metiéndose a invertir y a meterse en minas y a robar minas. O sea, se ponen ya a un nivel de violencia y se meten a las minas de los mineros, pequeños y los grandes, ¿ah? Se meten
y se meten con bala. El ministro Luis Bravo, diría usted, tiene, no sé, un papel protagónico en el Reinfo, ¿es un defensor del Reinfo? Ninguna, no tiene ningún papel. O sea, él es un eléctrico, no tiene ninguna vinculación con minería, él es un eléctrico. Entonces, la lógica es que él, si él no maneja la minería, debe rodearse de los mejores, pues, de un buen viceministro de Minas, de gente, y lamentablemente eso no está pasando tampoco. Están rodeando de gente que no sabe del tema. Permítame concluir, estamos concluyendo ya la entrevista, pero yo quisiera también, porque el día de ayer tuvimos la oportunidad de explorar un poco más esta investigación que había hecho en su momento el portal, el medio digital de investigación sobre economías criminales, Territorio Tomado, ¿no? Y hay información interesante también. 3 mineros excluidos del Reinfo, esto lo quería compartir con el público, son precandidatos al Congreso y a la Cámara de Diputados. ¿Usted siente que hay ahí una penetración del poder político que vamos a ver? Es que en el Reinfo fue un instrumento en el cual cualquier persona se podía inscribir. Y vieron un montón de personas que no eran mineros que se inscribieron, ¿no? Por tratar de especular. Bueno, pero estos excluidos... Entonces, a los excluidos se excluyeron porque son precandidatos al Congreso, ¿se da cuenta? Son precandidatos al Congreso y a la Cámara de Diputados, ¿no? Entre los excluidos, ojo, destacan 3 dirigentes vinculados a la minería informal que hoy buscan llegar al Parlamento. De acuerdo a la investigación del portal, repito, Territorio Tomado, los 3 pertenecen a los partidos de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Perú Primero, agrupación política liderada por Martín y Mario Vizcarra. Es información, repito, de este portal. Pues lo que pasa es que desde el 2017 que se inició el Reinfo, ¿no es cierto?, el Estado no ha hecho un buen trabajo de hacer una buena fiscalización de los Reinfos. Hasta ahora, recién en el 2025, cuando yo ingreso en febrero, lo primero que le digo al ministro es: señor ministro, nosotros podemos ir avanzando hasta no depurar ese Reinfo. Hay que depurarlo. Y yo me puse muy fuerte y los primeros 3 meses de febrero hasta mayo hicimos una evaluación de los Reinfos. Y eso determinó que habían esos 50.000 Reinfos que no debían estar allí. ¿Por qué? Porque hacía 4 años, el 90% tenía 4 años sin trabajar y sin hacer ningún trámite para formalizarse. Está clara su posición. Y esos Reinfos eran los Reinfos que se alquilaban a la minería ilegal. ¿Se da cuenta? Y eso el Estado no lo puede permitir. Había un tráfico ahí. Entonces dijimos, se acabó. Un mercado negro de Reinfos. Y eso no fue fácil, porque yo tuve que hacer un trabajo muy fuerte de convencimiento, porque como comprenderá, el ministro decía, se moría de miedo de que se le vinieran encima a todos, pues, ¿no? Y desde aquí lo hicimos. Invitamos al ministro Bravo, por supuesto, para que venga y para que nos comente qué hay de esta idea de contratar a una empresa privada y desplazar, digamos, a un equipo que ya venía con algunos resultados que además se pueden exhibir, de acuerdo por lo menos a los documentos que hemos mostrado el día de hoy, con resultados positivos. Y para saber también cuál es su posición, porque la congresista Diana González nos decía más temprano aquí en RPP también, que ella no ha escuchado todavía la palabra del ministro. Señor Bravo, usted está en el sector. ¿Qué opina usted de lo aprobado en el Congreso? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo piensa abordar el tema de la formalización minera y la lucha contra la minería ilegal? Las puertas del programa están abiertas. Muchísimas gracias, señor Radio, por acompañarnos esta noche. Vamos a la pausa y continuamos en el programa.